Saludos, amada iglesia. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado para ustedes en esta hora. Yo quiero hablar acerca de los diseños de Dios. Necesitamos entender que Dios es un Dios de diseños, de modelos. Dios no hace las cosas a la y se va. Él todo lo tiene bien trazado, lo tiene bien diseñado. A veces nosotros no entendemos todo esto y por eso muchas veces fracasamos en lo que hacemos. Muchos de nosotros tenemos buenas cosas, buenas ideas, buenas cosas que queremos hacer, pero en los diseños de Dios no basta con tener buenas intenciones y buenos deseos o de cosas que parecen ser buenas y la verdad no están de acuerdo a lo que Dios ha determinado. Queremos hacer una oración para ser guiados por Dios. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí para compartir la palabra de Dios a nuestros hermanos, a la iglesia que tú nos has dado para pastorear. Los bendecimos y pedimos la dirección de tu Santo y Divino Espíritu. Por favor, guíanos a toda la verdad y a toda la justicia, y que en esta hora podamos nosotros compartir una palabra sencilla, Señor, que no nos compliquemos tanto, porque yo sé que la iglesia conoce, sabe, a los que estamos hablándoles conocen acerca de lo que les vamos a mostrar. Muchos de nosotros hemos leído la Escritura y somos gente que entendemos lo que ya está escrito. No tenemos que tener mucha explicación de las cosas, simplemente nosotros vamos comprendiendo porque ya hemos estudiado, conocido, ya nos han hablado de todas estas cosas. Solo queremos afirmar lo que Dios quiere que en esta tarde conozcamos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe todas las cosas para que hagamos las cosas correctamente. Muy bien. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de diseños y hoy vamos a hablar acerca del diseño de la iglesia. Dios tiene un diseño para su iglesia. Yo creo que nosotros vemos, si Él tuvo un diseño, un modelo que Dios le reveló a Noé para hacer un arca, en la cual se salvaran toda su familia y todos los animales que entraron al arca. Entonces Dios le dio una orden a Noé y le dijo: hazte un arca, y le dio el modelo, le dio las medidas, le dio todo el diseño, cómo debería de ser. Imagínense que Noé recibe el diseño de parte de Dios y él dice: no, pues voy a hacer una lanchita, o voy a hacer un yate. No era cuestión de lo que él quisiera hacer, no era lo que él pensara hacer. Tal vez dijera: no, pues una lancha ahí más o menos, porque pues soy yo solo, me va a costar mucho trabajo, qué sé yo. Le ha puesto peros. De igual manera, a lo mejor hubiera dicho: pues voy a hacer un yate lujoso, aquí, muy acá. Pero Dios le dio un diseño, un modelo, y le dijo: hazlo conforme al modelo que se te dijo. Imagínese si Noé no hubiera hecho caso, hubiera hecho lo que él quería, pues realmente no era así. Y él obedeció e hizo conforme al modelo que Dios le dio, en el cual se salvó él con toda su casa. De la misma manera, Moisés, cuando le dijo: hazte un tabernáculo, y le dio las medidas y el diseño tal cual Dios lo quería. Imagínense que Moisés hubiera dicho: no, pues yo voy a hacer un templo aquí bien enorme, bien lujoso, bien sofisticado, de piedras, de todo. Era un tabernáculo que tenían que andar llevando de aquí para allá. Así que Dios le dio el modelo y el diseño y le dijo: hazlo conforme al modelo que se te dijo. Imagínense si Moisés no hubiera entendido, no hubiera hecho las cosas como Dios le había dicho, se hubiera metido en problemas, créame. Muchas veces nosotros como hombres de Dios, como pastores, como ministerios, ¿verdad? Y como iglesia también no hemos entendido acerca de los diseños de Dios. Dios es muy delicado en los diseños que Él establece. Por eso Él dejó un diseño de su iglesia y ya está puesto.
El Señor nos dijo, allí está, el diseño de mi iglesia es la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Ese es el diseño al cual la iglesia de este tiempo debe de imitar, o debe de parecerse a ellos, o debe de luchar por ser como esa iglesia que el Señor nos muestra. Y por eso es muy importante que nosotros veamos. Nosotros somos muy dados, ¿verdad?, a no aprender a escuchar la voz de Dios. Hoy en día tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Si Dios dice detente, hay que detenerse. Si Dios dice camina, hay que caminar. Eso es lo que se ha perdido de los ministerios, la iglesia, porque siempre hemos querido hacer las cosas imaginándonos querer hacer lo que se nos viene a la mente, o lo que nosotros vemos, o imitamos cosas. No, los pastores aquellos hicieron esto, aquel ministerio hizo lo otro, y tuvieron éxito y todo eso. Y nos vamos siempre por imitar. Un día el Señor nos tuvo que decir, no se muevan por imitación, muévanse por revelación. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos dejado pasar por alto. Pero mire, esto es muy delicado, es triste. Hoy escuchamos, con tristeza, que en algún país por allí, cuando Dios nos dijo que teníamos que entrar en la cuarentena, Dios dio la orden. Y aparte de eso, hasta Dios movió a las autoridades para casi obligar a la gente a que se fuera a sus casas. Y a nosotros como iglesia, Dios nos reveló y nos dijo, métanse en sus casas, hagan cuarentena, tienen que hacerlo. Dios nos reveló el número 40 y todo el mundo, la iglesia cristiana habló de 40 días de ayuno de Jesús, 40 días en Moisés para recibir las indicaciones de Dios, los mandamientos y así. Y de muchas maneras la iglesia recibió ese mensaje. Y a muchos se les mandó el mensaje, métanse en su casa, no pongan en riesgo a su familia, no pongan en riesgo a la iglesia. Por favor, amados hermanos, ya escuchemos la voz del Espíritu. No es esta cuestión del gobierno, es cuestión de los países o de los gobiernos del mundo. Esto Dios nos está hablando y nos está diciendo. Viene una corrección de parte de Dios sobre el mundo y una corrección sobre la iglesia. Muchos no lo entendieron y lamentablemente oímos noticias que en otros lugares, en otros países, un pastor siguió haciendo cultos y ahora lamentablemente él ya falleció y su iglesia está infectada. Recibimos otra noticia por ahí también de que otra iglesia siguió haciendo cultos, siguió haciendo reuniones y están todos infectados. Y por ahí otro pastor o otro copastor fueron infectados. ¿Por qué razón tienen que pasar estas cosas si nosotros somos hijos de Dios? A veces nosotros decimos, no, es que soy el siervo de Dios, yo tengo mucha fe, ¿cómo es posible que tengamos miedo? Si Dios está diciendo que nos escondamos, que nos guardemos en nuestras casas, es por algo, Dios lo está diciendo. Y cuando nosotros no obedecemos o no escuchamos la voz de Dios, ¿sí?, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Y esto es algo realmente que nosotros debemos de analizar y darnos cuenta, amados hermanos, para que no caigamos en esos tipos de errores y en los cuales nos queremos hacer los valientes, nos queremos hacer los héroes, cuando realmente el único héroe y el único libertador y el único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo somos colaboradores, solo somos miembros del cuerpo que están para hacer y edificar a la iglesia. Entonces, es lamentable ver todo esto, todo por no aprender a escuchar la voz de Dios y no darnos cuenta de que Dios tiene un diseño y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para obedecer y seguir el modelo y el diseño que Dios nos ha dado para su iglesia. Por eso en esta hora yo quiero leerles una parte de la Escritura para que veamos cómo es la iglesia, cómo funciona, cómo está constituida y nosotros podamos entender. En el capítulo 12 del libro de 1 de Corintios, capítulo 12, hablando de los dones espirituales, nos dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y luego vamos al versículo 4, de ahí vamos a darle lectura a todo el capítulo hasta el verso 31.
Y dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a aquel que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. O sea que el sello de todo esto, de los dones del Espíritu, ¿verdad? De todas esas diversidades de ministerios, diversidades de dones, todo esto se sella con ese camino más excelente que es el amor. Porque si el amor de Dios no está en nosotros, todo lo demás que acabamos de leer, todo sería en vano. Entonces todo se sella con el amor de Dios. ¿Qué nos está tratando de decir aquí la palabra de Dios? Nos está hablando acerca de lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los lavados con la sangre del Cordero, de toda lengua, tribu y nación, ¿sí? Son aquellos que componen el cuerpo de Cristo. Así es que el cuerpo de Cristo es uno,
pero está compuesto de muchos miembros. Y esto es lo que nos ha faltado entender y comprender. Este es el diseño de Dios. La iglesia lo comparó Pablo como un cuerpo, y así debe de funcionar, para que no haya desavenencia, para que no haya envidia el uno con el otro. Cada uno tiene su función, cada uno tiene lo que tiene que hacer. Dios así lo estipuló, así lo puso, para que no nos envidiemos uno con otro, y uno con otro hablemos mal de uno, hablemos mal del otro. No, esto es lo que ha sucedido dentro de la iglesia, porque no hemos entendido el diseño de Dios. Dios tiene un diseño, y Él dice: mi diseño es la iglesia primitiva. Ese es el diseño al cual debemos parecernos. ¿Cómo comenzó la iglesia primitiva? La iglesia comenzó, ¿verdad?, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice allí en Efesios, en el capítulo 4, del versículo 3 en adelante, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos dio conforme a su medida, a la medida del don de Cristo. Dios nos dio a cada uno algo que tenemos que aportarle al cuerpo, para que nosotros podamos verdaderamente edificar correctamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? La iglesia es un cuerpo, pero está compuesta de muchos miembros, y cada uno tiene su función. Por eso el verso 8 dice, vamos a darle lectura aquí hasta el verso 16, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo, o sea, Jesús mismo, después de que Él resucitó, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras acerca de cómo la iglesia funciona. La iglesia de Cristo es un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo está constituido por muchos miembros, y cada miembro tiene una función que tiene que llevar a cabo. El problema de hoy en día es que no hemos respetado las funciones de cada uno. Queremos nosotros hacer funciones que no nos corresponden. Si Dios te llamó a ti como apóstol, funciona como apóstol. Si Dios te llamó a ti como profeta, funciona como profeta. Si Dios te llamó a ti como evangelista, funciona como evangelista. Si Dios te llamó como pastor, funciona como pastor. Si Dios te llamó como maestro, funciona como maestro. No tenemos que criticar a uno o al otro, porque yo no hago las cosas que el apóstol hace. Yo lo veo mal, o lo quiero criticar, o lo quiero juzgar. O porque no puedo hacer las cosas que el profeta hace. Cada uno tiene su función. A cada uno Dios le dio.
Por eso es que es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios hizo. Por eso Dios nos muestra en el capítulo 12 de 1 Corintios, verso 12, el verso 18, capítulo 12, verso 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios quiso. Él quiso darte a ti el ministerio de apóstol, o el ministerio de profeta, o el ministerio de evangelista, de pastor, de maestro. Fue Dios quien te lo dio. Y tienes una responsabilidad que hacer con el cuerpo. Tú tienes que funcionar en la función que Dios te dio, para que tú puedas hacer las cosas y aportar lo que necesitas aportar para edificar el cuerpo de Cristo. Este es el diseño que el Señor hizo. Equilibró el cuerpo, que es la iglesia, por los 5 ministerios. ¿Qué pasó? Por mucho tiempo nos olvidamos de todo eso, solo aceptamos un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios, pero nunca queremos aceptar o nunca queremos funcionar como el diseño que Dios estableció. Él estableció 5 ministerios en la iglesia para la edificación, para que se pueda equilibrar a la iglesia. Cuando se funciona con los 5 ministerios correctamente, aportando cada uno y respetando cada uno lo que necesitamos aportar, hacer o decir de acuerdo a nuestra función, cuando lo hacemos de esta manera, entonces la iglesia camina equilibrada. Nosotros vemos cuando un cuerpo, ¿verdad? Nosotros sabemos que un cuerpo es equilibrado por 5 sentidos. Cuando usted ve que un cuerpo está funcionando con un sentido, 2 sentidos, tiene que funcionar con los 5 sentidos para que el cuerpo sea equilibrado. ¿Sabe de lo que estoy hablando? La vista, el olfato, el tacto, el gusto, ¿verdad? Todos estos sentidos de los cuales son el equilibrio del cuerpo. De la misma manera, Jesús, mostrando su iglesia, su diseño de la iglesia, Él dice: mi iglesia tiene que funcionar con los 5 ministerios, porque según la Escritura, esto es lo que dice, porque Él mismo, verso 11, Él mismo constituyó, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes tienen la responsabilidad? ¿Quiénes fueron diseñados para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Los 5 ministerios. Amados pastores, amados hermanos, ya es tiempo de oír lo que Dios está diciendo. No es lo que yo pienso, no es lo que piensa fulano, mengano, sutano. Todo el mundo puede tener buenas ideas, buenas intenciones, pero el reino de Dios no se mueve con buenas intenciones. El reino de Dios se mueve con los diseños de Dios. Y Dios estableció un diseño para su iglesia. Por eso tanto problema dentro de la iglesia, tanta envidia, que quiere ser el que esté en la alabanza y ya le echa grilla y le echa carrilla allí al que está en la alabanza, quiere bajarlo de allí, cuando no lo llamó el Señor para ser un levita, un adorador o un ministerio de director de alabanza. Cada uno es llamado para cumplir con su ministerio. El problema de la iglesia es que no saben qué son en el cuerpo de Cristo. Por eso el cuerpo de Cristo dice allí, ¿acaso... Vea como está diciendo las Sagradas Escrituras? La misma Escritura nos está diciendo en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, lo que acabamos de leer, versículo 15, que dice: si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? ¿Porque no es mano? ¿El pie? Si Él es pie, Él tiene que funcionar como pie, Él tiene que funcionar como el que es mano, tiene que funcionar como mano. Al caso, porque no, dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, es del cuerpo. Tanto la mano como el pie están en el cuerpo, le pertenecen al cuerpo y cada uno de ellos tiene algo que aportar y que hacer. Entonces lo único que nosotros necesitamos es respetar
y entender que hay un diseño. No lo establecí yo, no lo establecieron las religiones o los hombres, lo estableció Dios, diciendo que la iglesia funciona como un cuerpo. Y así como un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función que tiene que aportar. Por eso, cada uno de los ministerios tienen que funcionar. Y esto es lo que el Señor está diciendo. La iglesia se olvidó del diseño. Cada quien tiene, por decir, en la iglesia solamente está el pastor, o si es un pastor, por decir, es el pastor apóstol, ¿sí? Entonces la iglesia que él tiene va a funcionar como un pastor apóstol. Toda la iglesia quiere ser apóstol, es una iglesia apostólica, ¿sí? Si vemos nosotros el ministerio del profeta, el apóstol profeta o el pastor profeta, el pastor profeta tiene una iglesia, esa iglesia se ve la tendencia, todos quieren profetizar, hasta el niño recién nacido quiere profetizar. ¿Por qué? Porque su esencia del pastor es profeta. Y así sucesivamente, por decir, si el pastor es evangelista, entonces la iglesia se ve, es evangelista la iglesia. Y se nota, es más, ¿por qué? Porque un ministerio está influyendo, está dando su ADN y está tratando de que todo mundo sea como él es. Y por eso pasa también con el pastor. La iglesia pastoral viene a ser una iglesia amorosa, pasiva, que nomás quiere estar en la iglesia, quiere estar en las cuatro paredes, no ve de que tiene que ensanchar sus estacas, tiene que extender sus cortinas, tiene que expandirse. Ellos no piensan en eso, piensan estar simplemente en el corral, ¿sí? Lo mismo pasa con el maestro. Si el maestro es pastor maestro, entonces toda la iglesia es magisterial, todo el mundo enseña, todo el mundo acá, que todos saben mucho, tienen mucho conocimiento. Entonces siempre la iglesia se va a atender, y lo he visto durante mis 37 años de pastoreo. Yo he visto todo eso que ha pasado en nuestras iglesias, en los movimientos, en todos los movimientos y en todas las iglesias. Si hay un pastor que es profeta, todo mundo es profeta. Cuando la iglesia debe ser equilibrada, la escritura nos dice que la iglesia primitiva, Jesús estableció 5 ministerios para que la iglesia no solamente fuera profética, no solamente fuera apostólica, también tendría que ser evangelística, también tenía que ser pastoral y también tenía que ser magisterial. Entonces, esto es a donde hemos fallado, amados amigos y hermanos. Iglesia, tenemos que entender, la iglesia también tiene que darse cuenta, para que nosotros no nos tendamos mucho, que el apóstol, porque él recibe revelación, recibe dirección, recibe visión. Sí, esa es su función, pero también se necesita la función del profeta, que oye la voz de Dios, que cuida la iglesia, que no deja, que desenmascara al diablo por ahí, que lo saca porque él se da cuenta, lo ve dónde está, tiene el discernimiento y echa fuera a ese enemigo. Entonces todos los 5 ministerios se necesitan dentro de la iglesia. El evangelista se necesita, la iglesia debe ser tanto apostólica, profética, evangelística y pastoral y magisterial. Los 5 hacen el equilibrio. Así que la iglesia debe de ser ministrada, debe de ser enseñada, debe ser equilibrada por los 5 ministerios. Y esto fue lo que se nos pasó y se nos olvidó. Todos funcionamos siempre con un pastor. Nosotros pensamos que era un pastor solamente y no nos damos cuenta que realmente quiénes éramos. Hoy en día usted le pregunta a veces a un pastor, ¿qué eres realmente en el cuerpo de Cristo? No, pues soy pastor. Pero no sabe, a lo mejor es un pastor, pero es un pastor apóstol que levanta, donde se para, levanta una iglesia. A donde llega se levanta una iglesia de la nada y las levanta, porque esa es su esencia. Dios le da revelación, Dios le muestra diseños, Dios le muestra fundamentos. Entonces esa es su función. Pero él pensaba que solo era un pastor, que tenía que estar pastoreando unas cuantas ovejas allí y se conformaba con eso. Cuando Dios lo había llamado para extender el reino, porque los apóstoles van para levantar y extender el reino, porque ellos han sido llamados con esa autoridad, como los profetas también son de autoridad, son los que van abriendo brecha.
son los que van haciendo retroceder al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque detrás vienen los evangelistas que vienen evangelizando, que vienen mientras el apóstol y el profeta están echando fuera el reino de las tinieblas. El evangelista aprovecha para traer las almas a Cristo, para hablarles de la salvación, para hablarles que Jesús es el único camino, que Él es la vida, que Él es la verdad, y que Él es el único que puede llevarnos a la vida eterna. Él es el único que perdona pecados, Él es el único que salva. Allí está el evangelista, allí está. Y detrás viene el pastor, viene detrás el pastor del evangelista, a ver, recibiendo las almas que el evangelista ha ganado para Cristo. Órale, pastor, pastorealas, cuídalas, no dejes que se vayan, alimentalas. Ahí está el pastor. Y luego viene detrás el maestro junto con el pastor. A ver, enséñenle las instrucciones, enséñenles los principios, los diseños, lo que Dios ha mostrado. Guíenlos, enséñenlos correctamente, llévenlos por el camino correcto. Y allí está el equipo, allí están trabajando. Pero qué triste, qué lamentable es ver que si un ministerio no puede hacer lo que el otro, tiene que estarlo criticando, tiene que estarlo juzgando porque no hace lo que él está haciendo. Si yo no puedo hacer milagros, me da envidia de aquel que está haciendo milagros, cuando debo de gozarme. Yo tengo otro ministerio. A lo mejor Dios no me llamó para hacer milagros, pero a lo mejor el Señor me llamó para dar una palabra de ciencia o de sabiduría. Y eso va a beneficiar y bendecir a la iglesia. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Que nos hemos enfrascado y hemos perdido el modelo y hemos perdido el diseño que Dios nos dio de la iglesia. Y ahora en vez de saber que soy en el cuerpo de Cristo, y como no sé qué soy, estoy envidiando el ministerio de fulano, de sutano, de mengano, cuando Dios te ha dado a ti algo tan hermoso que tienes que aportar a la iglesia. Los ministerios están para equilibrar a la iglesia, para enseñarla, para llevarla a la estatura del varón perfecto, para edificarla. Esa es la manera, ese es el diseño que perdimos. Amados hermanos, amados pastores, amada iglesia, tenemos que orar para pedirle a Dios: Señor, revélame, muéstrame qué soy en el cuerpo, para que yo no esté estorbando, porque si yo no sé cuál es mi ministerio, a veces estorbo en vez de ayudar, estoy deteniendo la obra en vez de avanzar, estoy juzgando o criticando a alguien porque yo quisiera hacer lo que aquel hace, pero Dios no me llamó a hacer eso. Por eso está diciendo, ¿acaso? Dice el versículo 16, y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Imagínense si todos fuéramos profetas. Uy, terrible, ¿no? O si todos fuéramos solamente apóstoles, ¿dónde estarían los pastores? ¿Dónde estarían los evangelistas? ¿Dónde estarían? Los necesitamos, hermanos. Somos un cuerpo, nos necesitamos unos a los otros. Lo que tú tienes me hace falta. Lo que yo tengo te hace falta. Somos complemento, no somos competencia. Ya levantemos, hermanos, quitémonos esa cortina que nos ha estorbado. Despojémonos de todas esas cosas que nos han traído desgracia, que nos han traído dolor, que nos han dividido, que nos han destruido, amados hermanos. Levantémonos ahora y volvamos al diseño. Detengámonos un momento y preguntémosle al Señor: ¿qué quieres, Señor, que hagamos? ¿Cómo quieres que hagamos las cosas? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? Yo quiero aportar. Debes de saber que todo el cuerpo tiene miembros tan pequeños que a lo mejor tú ni cuenta te das. En el oído tenemos una partecita allí tan pequeña que si esa partecita se afecta, todo el cuerpo se desequilibra. Una ocasión uno de mis hijos tuvo problemas en su oído y siempre andaba desequilibrado, como que se mareaba y andaba allí y andábamos allí espantados. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Él hasta frustrado diciendo: ¿qué me está pasando? ¿Es un demonio? Algo me está sucediendo.
No era eso, era algo que estaba dañando, estaba afectando un tapón que tenía de cerilla fuerte, grande en su oído, que estaba afectando esa partecita y al estarla afectando, hacía que su cuerpo se desequilibrara, que anduviera allí como borracho o de repente se mareaba y se espantaba de todo eso. Entonces una cosita tan pequeña que nosotros no vemos, pero que está allí y está haciendo su función. Tal vez tú quisieras ser alguien de renombre, alguien que recibiera muchos aplausos, que dijeran, wow, qué ministerio, a lo mejor tú no eres eso, pero a lo mejor es esa partecita que estás oculta, pero es tan importantísimo, amado hermano, amada hermana, amado pastor, amado siervo, amado ministerio. Es importante que entendamos. El diseño de la iglesia no es un ministerio. El diseño de la iglesia son 5 ministerios que deben de equilibrarlo. Y no solamente esos 5, porque si nosotros vemos en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, en el versículo 4 nos empieza a decir, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu que dice es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, Él es el mismo. Pero dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, cada una de las cosas que Dios nos dio, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de dones, pero Dios es el mismo. O sea, el mismo Dios que levantó al profeta, al apóstol, los ministerios más visibles, si tú quieres verlo así, que no somos otra cosa más que servidores de Dios. No por ser por decir el apóstol, no es porque el apóstol está arriba. Fue una norma que Dios estableció. El primero puso apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores, luego maestros. Fue una manera y es lo que Dios estipuló, así lo puso, así lo hizo, pero no es para que el apóstol se enseñoree sobre nosotros o para que él tenga ser el mero, el que manda, el que ordena, no, sino ambos somos lo mismo. Veamos cómo Dios en su orden de autoridad, veamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A poco el Espíritu Santo es menos por ser la tercera persona de la Trinidad? Yo no sé quién lo puso así, la tercera persona de la Trinidad, o la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. ¿A poco Él se siente menos porque Dios es la primera persona? Cuando nosotros vemos que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu es Dios, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos allí viéndonos que el uno es mayor, el otro mayor, el otro menor? No, amados hermanos, somos lo mismo. Somos 5 ministerios, somos los mismos servidores. Algo que tenemos que aportarle al cuerpo, tenemos que decir, tenemos que enseñar, tenemos que edificar. Es la función, es la orden de parte de Dios. Dios nos dio la orden, Dios nos dio el modelo, Dios nos dio el diseño. Si nosotros no obedecemos, nos vamos a meter en problemas, amados hermanos, y vamos a seguir odiándonos, vamos a seguir dividiéndonos, vamos a seguir frustrándonos unos con otros, queriendo hacer lo que Dios no me llamó. Es Dios quien da los ministerios, es Dios quien te dijo, eres evangelista, eres pastor, eres profeta, eres apóstol, eres maestro. Fue Dios quien te dijo. Y si no funcionas en lo que Dios te dijo, amado hermano, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de lo que Dios puso en nosotros y no lo pusimos en obra para edificar el cuerpo de Cristo. Allá de nosotros, porque cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta. Dios me va a venir a pedir cuentas a mí de lo que yo hice, de lo que yo edifiqué, de cómo aporté para el cuerpo de Cristo. No voy a ir a pedirle cuentas a otro pastor, a otro apóstol o a otro evangelista. No, amados hermanos, a cada uno de nosotros nos va a dar. ¿Por qué? Porque Él nos dio el ministerio para edificar la iglesia. No nos lo dio para estarnos criticando, ni juzgando, ni viendo a ver quién es más, quién es menos. Aquí no hay más ni menos. Aquí el grande, el todopoderoso se llama Jesús. Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra y todo lo que Él mereció. Decía un hermano, nosotros somos solo sirvientes. Eso es lo que somos, sirvientes de Dios. No somos más que sirvientes. A veces la iglesia, tienen algo que ustedes deben de cambiar su mentalidad. No pongan su mirada en nosotros. Nosotros solo somos servidores de ustedes, con un ministerio para darles y edificarlos y llevarlos a la estatura del varón perfecto para que podamos entrar al reino de los cielos.
Nosotros, hermanos, hemos sido llamados para edificar y llevar adelante la iglesia. Pero no somos para que ustedes pongan su mirada ni nos estén aplaudiendo. Le aplaudo más al apóstol, le aplaudo más al profeta, o le aplaudo más al pastor, o le aplaudo más al evangelista, o le aplaudo más al maestro. No, amados hermanos, no estamos para eso. Apláudele y dele toda la gloria y toda la honra al que la merece, al que murió por ti en la cruz del Calvario, al Cristo de la gloria, al único que merece adoración, que merece gloria por la eternidad, al Cristo de la gloria que llevó los clavos en la cruz, que nos salvó, hermanos, del pecado y de la muerte, nos hizo libres. Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar, y a Él le debemos todo. A Él honremos, a Él glorifiquemos. Pero sí tenemos que aprender a respetar los diseños de Dios. Si Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es para trabajar en equipo y en armonía. Es para que no estemos solos. A mí me ha dolido ver cuántos pastores se han truncado en el camino. Los he visto cómo se han infartado, los he visto cómo han llevado la carga solos. Y los he visto que en vez de realizar sus sueños se han quedado postrados, se han quedado ahí frustrados porque no cumplieron con lo que Dios les había llamado, porque se llenaron de tantos problemas, tantas situaciones, porque no... Hermanos, solo los que estamos al frente de una iglesia sabemos todo lo que ocurre y el trabajo y el peso que tenemos de problemas de aquí y todo allá. Solo nosotros sabemos, como pastores, nos entendemos como siervos de Dios, que estamos frente a una congregación. Y todo porque no nos dimos cuenta que en la palabra de Dios está escrita que el Señor había levantado 5 ministerios para que la iglesia fuera edificada y equilibrada y no caer, hermanos, en esa situación tan terrible de estar viviendo y estar haciendo las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Por eso el Señor es un Dios de diseños, es un Dios de modelos. Nosotros tenemos que poner mucha atención. 5 ministerios para que, hermanos, pastores, es tan hermoso trabajar con los 5 ministerios en armonía y enseñar a los ministerios que debemos de trabajar en armonía y no envidiarnos, ni estando echándonos unos a los otros, que porque él, aquel o el otro, o porque aquel hace milagros y yo no, porque aquel tiene mucha revelación y yo no. Cada quien tiene su esencia. Usted tiene lo suyo, cumpla con lo suyo y olvídese de los demás. Usted cumpla con lo que le corresponde, porque usted va a dar cuenta del ministerio que Dios le dio. Allá de nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que hoy en día Dios nos dejó un diseño. Imagínense lo que David hizo, hermanos. David tenía buenas intenciones. ¿Quién era David? Era un hombre conforme al corazón de Jehová. Era un hombre ungido. Era un hombre adorador. Era un rey. Era una persona que servía a Dios con todo. No encontraron otro hombre como él. Pero él tuvo un buen anhelo y buen deseo. Y era lo correcto. Sintió traer el arca del pacto a la nación. Y él convocó a todo Israel y les dijo, bueno es, porque desde el tiempo de Saúl nos hemos olvidado del arca del pacto. Y empieza a hablarle a los ancianos, a los dirigentes de Israel y le dice, bueno es que vayamos a todas las provincias, vayamos por los levitas, vayamos por los sacerdotes, vayamos por todos, con todos nuestros hermanos, vamos por ellos y vamos a traer el arca del pacto, vamos a traerla a la nación. Él tenía un buen deseo, él deseaba hacerlo correctamente. Estaba en su corazón, Dios lo había puesto, era correcto, era bueno. Pero mira lo que él hizo. Cuando él quiso traer el arca del pacto, se olvidó del diseño. Dios les había dicho cómo debía de ser trasladar el arca del pacto. ¿Y sabes lo que David hizo? Imitó a los filisteos, hizo una carreta y en esa carreta transportó el arca del pacto. Y cuando ellos iban en el camino, dice que los bueyes tropezaron y la carreta se quiso caer y el arca del pacto se deladió y quiso caerse y Usa puso la mano y él inmediatamente vino la muerte sobre él. Fue algo terrible, fue algo espantoso. David se espantó, dijo ya, ahí párenle, ahí déjenla, no vamos a moverla. Se espantó David. ¿Por qué se espantó? Porque vino la muerte.
en vez de que hubiera sido, ellos venían con gozo, con alegría, en vez de terminar con ese gozo y con esa fiesta de haber traído el arca del pacto que significaba la presencia de Dios, mira, tuvieron que tener un velorio allí. Era triste, lamentable, le dolió en su corazón, vio algo, vino la tragedia, vino la muerte, porque no entendieron que había un diseño. Y tuvieron que dejar el arca del pacto con Obed-edom. Posteriormente David entiende y reconoce que él no lo había hecho como Dios había estipulado, conforme al diseño que estaba puesto. Y entonces él entendió que él había imitado a los filisteos. ¿Cuántos pastores, cuántos ministerios, cuántos ministros, cuántas iglesias no vivimos de imitar de todo lo que vemos, amados hermanos? No estoy juzgando ni criticando a nadie. Simplemente le estoy diciendo que reflexionemos, que es el tiempo de volvernos a los diseños de Dios. Dios no hizo las cosas al y se va. Él tiene el diseño de su iglesia, tiene el modelo de su iglesia. Y Él puso 5 ministerios. David entendió y después dice que mandó, ahora entiendo que el arca debe ser transportada en los hombros de los levitas, y así la llevaron y llegaron con gozo, con júbilo, con alegría, trayendo la presencia de Dios y Dios estando con ellos, y los bendijo en gran manera. David estableció la adoración 24/7 y él dijo, se adorará al Dios vivo y eterno en este monte, y todos los días de día y de noche se estará adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Era un hombre, era el ungido, pero no porque seas el más ungido, no porque tal vez tengas maestría, doctorado, todo lo puedes tener, pero si olvidas los diseños de Dios, amado hermano, no nos van a servir para nada todo lo que nosotros podamos tener de títulos. Porque delante de Dios lo que funciona es obedecer lo que Él dice. Si Él te dice detente, detente. Si Él te dice camina, camina. Si Él te dice 40 días cuarentena, tenemos que hacer iglesia, tenemos que estar allí. Porque Él nos está instruyendo aquí en la casa, nos está diciendo. Pero muchos no han entendido, y tristemente hoy en día hay iglesias infectadas de coronavirus, pastores que murieron por ello, porque pensaron, y otros que salen y dicen, no, vamos a hacer esto, aquello. Cuando Dios te está hablando, amado hermano, a veces somos al revésado. Cuando Dios nos dice camina, nos paramos, y cuando el Señor nos dice párense, caminamos. ¿A dónde? ¿Cómo vamos a funcionar así? O estamos aquí para escuchar la voz de Dios, o estamos para escuchar nuestra voz o la voz de los que están a nuestro alrededor. Es tiempo, iglesia, que entendamos, esto no es un juego, esto es serio. Dios está preparando a su iglesia, porque de aquí, de los 40 días después de esto, Dios nos va a sacar preparados. Dios nos va a sacar una iglesia transformada, una iglesia, hermanos, como la que Él vio, la que Él anunció, la que le dijo a Pedro, Pedro, mi iglesia será una iglesia poderosa, una iglesia edificada en esta roca, que las puertas del Hades no va a prevalecer contra ella. Ya, amados hermanos, levantémonos y veamos, y es tiempo de estar corriendo de aquí para allá. Detente y busca al Señor y dile, ¿qué quieres que haga? Lo que dijo Saulo, él venía acá para destruir, pero cuando escuchó a Jesús, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Si hoy estás escuchando a Cristo que te está diciendo, hoy pregúntales, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y Dios te va a hablar allí en tu casa, allí con tu familia. Clama, llora, dile, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, úsame, Señor. Ya no quiero estar caminando como yo pienso, como yo quiero, como tal vez dijo aquel, o estoy imitando lo que otros están diciendo. Amados hermanos, cuando tenemos lo más hermoso, el Espíritu Santo, Jesús dijo, cuando Él venga, les guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Él les revelará las cosas que van a suceder y las cosas que van a pasar. Es más, no se preocupen por lo que van a hablar, porque ya el Espíritu Santo que está en ustedes hablará por ustedes y Él los llevará a la victoria. Y es tiempo, amados hermanos, iglesia amada, despertemos, porque si no, entonces nos tendrá que suceder como le sucedió a David. Muchos
queriendo hacer las cosas a su manera, en vez de encontrar bendición, encontraron la muerte. ¿Qué quieres? ¿El diseño de Dios o coronavirus? ¿Qué quieres, hermano? Detengámonos pues, porque si Dios está permitiendo estas cosas, es porque muchos hablamos de que Dios es amor, que Dios no, que todo Dios, pero también Dios tiene que ser, Él es justo y Él va a pagar a cada uno conforme su obra. La Biblia dice que Dios viene contra la maldad, Él va a traer juicio contra la maldad. Así es que está tratando contra los malos, está tratando contra todo el sistema diabólico y de maldad que ha traído destrucción al mundo, a las vidas, a las familias, a la gente. Dios tiene que poner un hasta aquí. Si tú vieras todo el pecado y toda perversión que se hace en el mundo y todo lo terrible que se hace con los niños, con las niñas, todo lo que está pasando en el mundo, nos espantaríamos, amados hermanos, y diríamos: Señor, ya trae un hasta aquí, ya pon un hasta aquí. La Escritura nos dice que como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé, así estamos viviendo, amados hermanos. No nos olvidemos, Dios es de amor, pero también es de justicia y fuego consumidor. Si estamos pensando que Dios no va a castigar esto, hermano, están muy equivocados. Dios va a castigar la maldad. Tarde que temprano, Dios tiene que ponerle un fin a estas cosas, porque todo se ha terminado, se acabó todo. Hermanos, se acabó el tiempo. Este es el mejor tiempo que tenemos de reflexionar y de caminar como Dios quiere. Así es que, amados hermanos, los diseños de Dios son claros y están en la Escritura, no son cosas inventadas. Lee la Biblia y fíjate, porque la palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe y de conducta. Ella es la que nos enseña. Si lo que está escrito aquí no lo obedeces, no lo crees, no hay nada que se pueda hacer por ti, mi amado hermano o amigo. Porque la palabra de Dios está encima de lo que yo pienso, de lo que tú piensas, de lo que piensen los demás. Así es que hagamos lo que Dios nos dice que hagamos y no queramos sernos los valientes. Si Dios nos dice en casita, allí espera las instrucciones del Señor, porque cuando salgamos iremos por la cosecha. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la iglesia que nos está escuchando, mis hermanos, mis consiervos. Por favor, Señor, abre el entendimiento, que vean, Señor, que reflexionemos en esta palabra y que ya dejemos. Ya basta el tiempo de habernos juzgado, criticado y envidiarnos unos a los otros. Ya basta. Es el tiempo de trabajar en unidad como un cuerpo, aportando lo que yo necesito dar, lo que espera el cuerpo de mí. Así es que cada uno aportemos al cuerpo lo que tengamos que aportar. Que Dios te bendiga, amado hermano. Discúlpame, perdóname si en algo dije que te molestara o te ofendiera. Perdóname, no es mi intención es que reflexionemos, porque yo quiero que tanto mi familia como tu familia, como todos los que hemos predicado a Cristo, que no haya sido en vano, que nos veamos en el reino de los cielos. El rapto de la iglesia está muy próximo, viene pronto Cristo. Alistémonos, hermanos, y estemos listos para irnos con el Señor. Dios te bendiga. Amén y amén.